Bueno, pues buenos días, Sergio. Hola, buenos días. Patricia, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Muy contenta de tenerte por aquí. Muchas Bueno, gracias. pues os presento a Sergio García Soriano. A Sergio lo conozco ya hace bastantes años. Somos compañeros en un grupo del Colegio de la Psicología de Madrid. Y bueno, pues para mí es un placer tenerle por aquí porque es un psicólogo muy activo, muy inquieto. Eh, bueno, pues él presenta libros, está en otro grupo de trabajo también, que además creo que lo lidera él, si no recuerdo mal, ¿verdad? Sí, coordino un grupo de trabajo dentro del Colegio de la Psicología de Madrid. Y bueno, pues él es psicólogo, es experto en intervención social, también es perito forense y se dedica también a la psicoterapia. Y bueno, muchas otras más cosas que ya os digo, porque es eso, él tiene una personalidad muy inquieta y bueno, pues realiza muchas actividades también en radio, en prensa. Y bueno, pues hoy me gustaría, con todo lo que tú sabes, con todo tu bagaje, con todo esto que ha pasado en Valencia, ¿no? Aprovechar un poquito para que nos des tu visión de, mm, ¿nos ha afectado la Dana a toda la población española? ¿A ti qué te parece esto? De alguna manera, las catástrofes no solamente repercuten exclusivamente en aquellas personas que lo sufren directamente, sino que nosotros, con un aprendizaje vicario, también hemos sido partícipes de todo lo que estaba sucediendo. Por lo tanto, es evidente directas, como lo han podido ser aquellos que están sufriendo y que están levantando sus casas y que están enterrando a sus muertos, pero sin embargo sí que nos ha tocado, nos ha afectado a toda la población. Se ha tenido que hacer y mesurar aquellas visiones de televisión, visiones de los telediarios, porque los pacientes venían y venían también afectados, porque se sobreempatizaban víctimas o con aquellos testimonios y por lo tanto eso también producía en ellos un malestar. Por lo tanto, sí, toda la población española de alguna manera ha sido partícipe y se ha visto afectada por esta riada que ha puesto sobre la mesa una serie de dificultades para poder atajarla en tiempo y forma. Interesante, porque claro, es verdad que muchas veces, a ver, el foco está en la persona que lo está sufriendo directamente, evidentemente es donde hay un mayor sufrimiento, digamos, pero qué importante esto que dices también, claro, del sufrimiento vicario, de esa Ajá. empatía. Ujú. Muchas veces se nos olvida y depende mucho de la persona también, claro, puede ser de un nivel importante. Claro, y que el ser humano es un ser humano que no solamente es el resultado de su historia con mayúscula, sino que también es el resultado de la historia con mayúscula. Es decir, que algo que sucede a tu alrededor te repercute o uno tiene que saber que ya es otro momento histórico. En- Igual que la bomba de Hiroshima causó millones de muertos y ya la historia fue otra y las personas después de eso también fueron otras. De tal manera que somos el resultado de historias particulares, las nuestras, y también de la historia. Y dentro de la historia están las catástrofes. Por lo tanto, esta catástrofe pues ha venido también a poner un punto y seguido dentro de lo que está sucediendo en nuestra historia española. Y bueno, es verdad, es verdad. No sé si fue ayer o antes de ayer que oía yo lo de que ahora, no recuerdo la fecha exacta que es, pero decían ahora además del 20N, del 11S, del 11M, tendremos eh, la fecha de la dama, que ahora mismo no recuerdo cuál es, pero que claro que ya quedará en la historia. El 29 de octubre. Entonces, sí, así es. Es decir, las efemérides también forman parte de nosotros. Conocerlas también es hacernos mejores. Esta catástrofe lo que ha puesto sobre la mesa es que no hay excepción para la catástrofe, que
he enseñado otra serie de cosas, pero no hay una asignatura, como podría ser educación para la ciudadanía, donde pudiésemos aprender esto. Hace un tiempo estuve en Estados Unidos y hubo una alerta dentro del hotel y todo el mundo sabía hacer lo que correspondía dentro de una alarma de esas características. Aquí nosotros, o yo cuando he ido al colegio, no me han enseñado esa serie de cuestiones. Y es más, si me las hubiesen enseñado dentro del ámbito familiar, si hubiese pensado, ¿qué? ¿Ya habéis perdido lengua? ¿Ya habéis perdido matemáticas? ¿Y esto para qué sirve? Bueno, pues sirve para estas cosas. Sirve para que cuando viene una riada, pues uno tiene que pensar que el coche está perdido, pero tiene que salvar la vida, porque por ello han fallecido algunas personas. Entonces tenemos que tener una educación para la catástrofe que nadie nos ha enseñado y que todo ello salva vidas. Entonces ya estamos en un punto y en un momento diferente de nuestra historia y todo esto tenemos que saber. Por tanto, viene bien para nuestra psiquis saber que el Estado puede que nos cuide o puede que no, y digo el Estado en un sentido genérico, las instituciones, pero uno se tiene que cuidar a sí mismo. Y eso tiene que ver con tomar los cuidados necesarios para, si esto acontece, sufrir lo menos posibles e estar informados. Y nos tenemos que informar nosotros en lugares que consideremos fiables. Y esto es una manera de ser, y es una manera de ser que se educa. Por lo tanto, es lo que tenemos que aprender de nuevo en este mes que nos ha enseñado muchas cosas. Me parece súper interesante esto que dices también de la responsabilidad que tenemos cada uno con nuestro propio bienestar, Ujú. que Así, no dejar fuera, siempre parece que somos externos, ¿no? Locus control externo, ala, pues el gobierno, las instituciones, lo que sea, ya bueno, pero lo que tú puedes hacer, tu responsabilidad, eso es lo que está en tu mano, desarrollalo y trabaja en eso, ¿no? Qué importante y poder enseñarlo desde pequeños. Me exactamente. parece, El bienestar se educa y es una forma de estar en el mundo también. Y de fuera no nos lo van a resolver. Tenemos que ser cada uno de nosotros, en la medida de nuestras posibilidades, que tengamos esa manera de dirigirnos a. Entonces, es un aprendizaje que eh, nos lo ha puesto encima de la mesa esta catástrofe también, independientemente de otro tipo de responsabilidades que no vamos a entrar en ellas, pero que el bienestar se educa y que tenemos que estar muy pendientes de nosotros mismos y que eso es una responsabilidad necesaria. quiero decir, y hay mucha desinformación y hace daño emocional todo esto. Hay mucha desinformación muy interesada y hace un daño emocional, por supuesto, porque uno dice, en las guerras lo primero que muere es la verdad, pero en las catástrofes también. Aquellas personas que han sufrido, que han padecido, le vienen bulos de ocupas, que si analizamos el tipo de mentira cuál es te van a quitar tu casa. Es decir, uno está desesperado cogiendo barro y le lleva eso. Bueno, también te está poniendo un marco mental que obedece a un tipo de pensamiento muy fuerte y que nada tiene que ver con la realidad en ese momento. Te viene un bulo que tiene que ver con que mañana otra presa va a caer, ¿no? Cuando, bueno, ya te dan el origen, ¿no? Ya no se piensa en el cambio climático, sino que se piensa en una cosa muy en concreta. Entonces te van dando de esos bulos un marco mental para poder movilizarte y para que no pongas la mirada donde corresponde. Bueno, pues todos esos bulos te hacen daño. Igual que es necesario una activación y una reparación desde el minuto uno, que tenemos compañeros de la psicología que están hablando con todas las personas, haciendo psicoterapia en tiempo de crisis, haciendo una intervención directa, porque sabemos que eso va a producir que luego no haya un estrés postraumático o que lo haya en menor medida. Bueno, pues igual que se necesitan atenciones psicológicas de urgencia, también se necesita una información veraz desde el minuto uno. Y entonces tenemos que saber que igual que se grita la mentira,
se tiene que gritar la verdad con más fuerza. Y eso es necesario para que las personas que lo están sufriendo se sientan de alguna manera más reconfortadas dentro de la desgracia y dentro de la para eso. Pero la información veraz desde el minuto uno es necesaria, igualmente que es necesario que haya psicólogos a pie de calle pudiendo hablar con las personas y haciendo que elaboren esa catástrofe que se ha llevado por delante a seres queridos, hacer un duelo en relación a las pérdidas de los seres queridos y también a su proyecto de vida, a su proyecto profesional o a sus enseres y sus casas, pues al mismo tiempo tiene que ver con su autoestima, ¿no? Y con su refugio a la hora de crecer. Por lo tanto, información veraz desde el minuto uno y también que uno pueda hablar con un terapeuta para elaborar aquello que está haciendo. Eso les va a dar más fuerza y más agilidad a la hora de emprender y de reconstruir un nuevo camino, no solamente fuera, sino también un nuevo camino mental y emocional. Y bueno, ¿y cómo te parece a ti que se pueden combatir los bulos? ¿Cómo los combatimos? Mira, los combatimos en primer lugar sabiendo a qué fuentes tenemos que acudir, qué emisoras, qué lugares, qué televisiones, qué profesionales de la información, todo eso me va a ayudar. Luego tenemos que pensar que es más fácil engañar a las personas que convencerlas de que han sido engañadas. Por lo tanto, cuando algo que estoy escuchando sea tal cual yo lo pienso, se llama sesgo de confirmación. Y en ocasiones no queremos escuchar cosas que nos hacen daño, pero que son verdad. Entonces, tenemos que comenzar a pensar que tengo que plantearme qué me dicen, quién me dice y por qué me lo dicen. Con esas tres preguntas voy a generar un criterio y ese criterio va a ser bueno a la hora de que yo establezca cuáles son las verdades y cuáles son las mentiras. ¿Qué me dicen? ¿Quién me lo dice? ¿Y por qué me lo dicen? Todo eso me va a generar de alguna manera un filtro, cual puedo estar más pendiente de la realidad y voy a poder interpretar mejor los hechos. ¿Y por qué se quedan fijados en ellos, en estos bulos? Mira, me quedo fijado en ello porque de alguna manera sirve como protección. El miedo también protege. Entonces, una vez que ha sucedido este drama, eh, lo que sucede es que los miedos de alguna manera vienen a no movilizarme y a quedarme tranquilo porque la vida es tal cual yo la pienso. Y de alguna manera mi sesgo de confirmación queda alto y me quedo atrapado en este tipo de bulos o este tipo de cuestiones. No quiero informarme de nada más. Hay un refrán que dice, difama, difama, que algo que... Bueno, pues también nosotros somos responsables de si nos quedamos con los bulos. También nosotros somos responsables si no hacemos una limpieza de nuestra cabeza y al mismo tiempo hacemos una lectura mejor de la realidad. Tenemos que saber existen los clickbait. Clickbait es una cuestión que sucede en Internet, donde aparece una noticia con un titular muy jugoso que luego se descubre en el cuerpo de la noticia que es falso o que no es tal cual nos lo dirían, pero ha hecho que tú lo cliques. Ese clicar ya ha ganado alguien, ha ganado una empresa. Tenemos que saber que las ventanas que vemos, ya sean las televisiones, ya sean los periódicos, ya sean las radios, no son ventanas inocentes, sino que siempre hay detrás una economía y hay detrás unos intereses económicos. Por lo tanto, tenemos que saber que clico algo que me parece muy jugoso, pero que luego irá, pues sería necesario que dejase de seguir a este grupo de profesionales o grupo mediático. Bueno, vale, pensaban lo que yo, pero ahora tengo que cambiar de pensamiento. Si no ha habido esos muertos en el parking, bueno, pues entonces tendré que cuestionar a la persona que me lo ha dicho y tendré que pensar que ya no tiene prestigio, tiene que caer en mí. Y si no se cae, y si sigo alimentándome de bulos, pues yo
una responsabilidad. Por lo tanto, es necesario irnos a fuentes que sean fidedignas y a partir de ahí plantearnos estas tres preguntas para que generemos criterio y de esa manera que no haya barro tampoco en nuestra cabeza de alguna manera y a posteriori en nuestro voto. Qué bueno. Y según tu experiencia, ¿no? Y tu formación y todo tu bagaje, ¿qué necesidades emocionales tenemos? Pues tenemos Normalmente. necesidades emocionales variadas. Uno necesita sentirse amado y necesita amar. Eso es una necesidad emocional. Necesitamos sentir confianza y confiar en los demás y que confíen en nosotros. Esa autoestima que nos va a hacer que podamos ser dinámicos o que podamos tener un proyecto de vida y un proyecto profesional. Luego, todo esto tenemos que cuidarlo. Hay que cuidar en nuestra educación, hay que cuidar nuestra autoestima, hay que cuidar nuestra necesidad de amar y de ser amados. Bueno, pues todo eso forma parte del engranaje y de la articulación de la persona a la hora de su crecimiento personal. Y ya por último, que no te quiero entretener mucho más, que sé que vas con el tiempo, te agradezco muchísimo este hueco que has hecho. ¿Te parece que las catástrofes cambian la personalidad de los que las han sufrido, esas personas que han sufrido la catástrofe más directamente? Bueno, sí, tenemos que saber que hay hitos vitales que nos pueden cambiar. Es decir, la psicoterapia cambia a la persona porque comienza a construir a través de nuevas frases, nuevos proyectos o comienza a pensar desde otra perspectiva. Por lo tanto, la psicoterapia, a través de un proceso en el tiempo, te puede cambiar la personalidad, porque además uno está para eso, para decir, tengo miedo al cambio, pero quiero cambiar. Sin embargo, hay hitos vitales que a uno le pueden cambiar, en el sentido que uno llega a una catástrofe y se da cuenta cuáles son sus valores reales y quién es la persona que les está ayudando o qué instituciones. Por lo tanto, a partir de ahí hay una crisis de cómo yo pensaba el mundo y cómo lo comienzo a pensar ahora. Por lo tanto, sí, hay momentos en la vida donde uno toca fondo y se da cuenta de que hay cosas que hay que cambiar porque no estaban funcionando tal y como uno pensaba. Entonces, un choque con la realidad puede ser una catástrofe. Es cierto lo que decíamos, de que es más fácil engañar que darse cuenta de que uno ha sido engañado, pero en la catástrofe uno pone negro sobre blanco y también puede llegar a pensar de una manera diferente y es verdad que las crisis son oportunidades y una catástrofe es una oportunidad para volver a comenzar, para saber cuáles son sus verdaderos valores y también para saber quiénes han estado para ayudar y para arrimar el hombro. Por lo tanto, todo eso influye a la hora de poder volver a pensar su vida cotidiana. Muy bien, pues Sergio, no te quiero entretener más, que sé que vas así, así que volver a darte las gracias por tu tiempo y bueno, espero más adelante que podamos volver a coincidir. Claro que sí. Verte pronto. También muchas gracias a ti. Muchas gracias. Hasta pronto.